Hola a todos, aquí estamos, bienvenidos una vez más, aquí Fede Gil Solá, aquí estamos con Nahuel Rosso y, ¿sabes, Nahuel? Me llegó una carta documento ¿Qué hice ahora? de la gente el equipo legal del señor Maratea para informarme Ya que empezamos. me tengo que referir de aquí en adelante a Nacho Miki Mondrius. Ah, totalmente. Sí, Sí, sí. sí, sí. Son estas Algo cosas así que pasó, pasan con ¿no? la fama. Yo tampoco me había enterado, ¿eh? Ah, vos no tuviste nada que ver, No, claro. no, fue el equipo Y bueno, legal. Claro, fue el equipo legal. Eso es lo que claro. pasa en la Claro, fama. claro. Ah, ¿sabés que una vez a mi novia Dominique, la hija de mi novia cuando tenía 18 años, me contó que cuando ella tenía 12 años hablando de teatro, hicieron una obra de teatro sobre un tema de Dylan y le llegó un cease and desist, ¿viste? Una carta de documento Claro. diciendo que tenían que parar de parte de la compañía. Dylan obviamente nunca se enteró, pero bueno, me hizo acordar a eso. Ahí está. Bueno, la cosa es que Nacho Miki Mondrius, por una cuestión legal, nos tenemos que porque- referir a tu nombre artístico, porque ahora que somos famosos. ¿Qué sos, Miki? No, que en Sí. realidad es porque me conocen más como Nacho Miki Mondrius que como Ignacio Maratea. Pero Miki Así Mon, que- pero Miki te decimos. ¿O? Bueno, me Nacho, pueden decir Nacho. Nacho, ya Nacho. está, sí, o Miki, o como quieran. O señor Miki Mondrius, Claro, depende de, Puede ¿viste? ser Miki. Cómo Miki querés que. Mondrius. Bueno, la cosa es que aquí estamos, largo juego, junto a Nahuel Rosso y Nacho Miki Mondrius, a partir de ahora. Y hoy vamos a hablar de bajistas que tocan y que cantan Vamos. al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Al obviamente. mismo tiempo, o no. ¿O no? O no. Pero bueno, ¿qué quieren que haga? Que paso la lista primero y después Los hablamos de nombramos, los dale, que queremos. nombralos. Bueno, Sí. por supuesto, el Vamos. primero, porque fue el primero, necesariamente tiene que ser Paul McCartney. El segundo, necesariamente, tiene que ser Brian Wilson, de los Claro. Beach Boys. Aunque el segundo, el primero que escuché yo fue Paul McCartney, que además no sabía, porque cuando yo era chico, uno agarraba la contratapa de los discos y la única información que tenía era lo que estaba en la contratapa de los discos, ¿no? Sí. Yo cuando tenía 7 años, que además recién me habían enseñado a leer, Claro. no leía, no sé si había libros sobre los Beatles o sobre, no sé, pero yo la única información que yo tenía era lo que estaba en la contratapa. De la contratapa de los vinilos. Que ahí claro. es donde empecé a ver cosas rarísimas, como por ejemplo, porque yo miraba todo. Entonces, bueno, lo primero que noté fue lo de producido por George Martin. Y yo pensaba, ¿qué carajo será producido? Bueno, pero después también los nombres en los temas, porque decía C. Berry. Y dije, Ah, claro, ¿quién será claro, C. sí, Berry? Era sí. Chuck Berry, ¿no? Entonces de ahí empecé a entender. Y después, por ejemplo, había varios temas que decían Holland, Dossier Holland. Y yo digo, ¿y qué será eso? Muchos años después me enteré, cuando viviendo en Estados Unidos, porque en Estados Unidos el Motown es como permanente, hay radios que se dedican exclusivamente a eso. Claro. Y entonces cuando me compré mis primeros discos de Diana Ross and the Supremes y de Marvelettes y qué sé yo, todos esos discos de Motown, ahí vi que en todos lados estaba Holland, Dossier Holland, que eran dos hermanos y otro tipo que básicamente eran los autores y compositores de la mayoría de los, Ahí no de está. la mayoría, pero de muchos de los temas de Motown, que además los tipos aprovechaba, ¿cómo se llamaba? Barry Gordy, que era el dueño de la compañía, aprovechaba para probar los temas con distintos tipos. Si no funcionaba con uno, probaba con... Claro, si no método funcionaba de con prueba. Marvin Gaye, lo probaba con Smokey Robinson. Si no funcionaba con la Supreme. Si no funcionaba con la Supreme, estaban las Marvelettes. Bueno, y así. Y si no funcionaba, Eh, afuera entonces. Claro. Chao. Entonces yo miraba la contratapa de los discos y veía guitarra líder George Harrison, decía. Guitarra rítmica John Lennon. Y a mí me confundía eso porque yo decía, ¿cómo guitarra líder? Pero el líder es John. Claro. No hay Yo ya discusión. sabía. Yo eso ya me había dado cuenta, escúchame. Claro. Pero no, claro, guitarra líder
George Harrison, guitarra rítmica John Lennon y guitarra grave Paul McCartney. Guitarra grave, claro. Claro, bass guitar, se le decía bass guitar en esa Sí. época todavía. La gente tocaba bass guitar. Y entonces yo no tenía la menor idea de qué ¿Qué quería es? decir Bass guitarra guitar, grave, claro. pero bueno, con los años me fui dando cuenta. Y así entró el bajo a mi percepción, ¿no? Y el segundo tipo que yo, o sea, conscientemente lo vi cantando y tocando bajo, no fue Brian Wilson, eso apareció un poquitito después, fue Greg Lake con Emerson, Lake and Palmer, que en esa época eran famosísimos. Que eso era lo que te iba a contar del baterista de Catriel y Paco Amoroso, que tiene, Sí. tiene un tatuaje en el brazo de Emerson, Lake and Palmer, del logo de Emerson, Lake and Palmer. Del baterista de Sí. ellos. Él tiene ese tatuaje, Sí, mirá. que lo vi en el Tiny Desk y me llamó la atención eso, ¿viste? Claro. Porque además fue la primera vez en mi vida que vi un tatuaje de Emerson, Lake and Palmer, porque nosotros no nos poníamos tatuajes. Pero bueno, que ya venía de cantar y tocar el bajo en el primer disco de King Crimson. Claro. Pero bueno, al final no pasé la lista nada y me puse de una, Sí. pero no importa. Bueno, el tercero, el que acá la gente conoce muchísimo. Bueno, no, primero vamos por. Tirá la lista. El tercero que escuché, en realidad, el segundo que escuché fue después de Paul McCartney, pero que no me di cuenta, porque en esa época no sabía quién era quién. Roger Waters, obviamente, Claro, ¿no? Roger Waters, claro. Porque cuando yo tenía, ponerle 11 años, llegó a mi radar Dark Side of the Moon, el lado oscuro de la luna, y fue como, ¿viste? Rompió todo. Sí, porque yo hasta ahí había escuchado los Beatles, los Stones, Creedence y Deep Purple, básicamente. Y Pink Floyd como que me abrió otra todo dimensión, claro, otra sí, dimensión sí, de las sí, cosas. otra Así que dimensión. bueno, Roger Waters importantísimo también. Y después, obviamente, el señor Gordon Sumner, más Sting. conocido como Sting, que ese fue el primero que fui a ver y me rompió la cabeza cómo tocaba el bajo por un lado y cómo cantaba por el otro. Claro, esa independencia que ves, increíble. Yo a todo esto ya a Roger Waters también lo había visto con Pink Floyd, pero lo que pasa es que estaba tan lejos que no llegabas a... todavía no existían las pantallas gigantes y todo Sí. eso. O sea que los vi en la gira de Animals y estuvo buenísimo, pero no se veía. Tenían una pantalla, pero en la pantalla pasaban otras cosas. ¿Y a The Police? ¿Dónde lo viste? A The Police los vi en el Berkeley Community Theater, que era un teatro para ponerle... No fue el Berkeley Community Theater. Era Zellerbach Hall, que es un teatro que está dentro de la Universidad de California, en Berkeley. Que es un teatro debe tener 1500 butacas, una cosa así. Que es interesante porque cuando yo me compré el primer disco de Police importado de Inglaterra, que salió un par de meses antes de que saliera en Estados Unidos, y yo ya me fanaticé automáticamente por todo, por las canciones, por Sting, por Stuart Copeland, que también era de otro planeta. Andy Summers, todos los guitarristas lo aman a Andy Summers, pero yo Andy Summers yo me quedé yo estaba tan ocupado con los otros dos que Andy Summers me di cuenta después que era un capo. Sí. Pero bueno, y lo loco es que ellos empezaron la gira, que esto creo que se los conté en algún momento, ¿no? Ellos empezaron la gira en el este, tocando para 5 personas, y en el camino, tocando en distintos shows, se fueron haciendo conocidos, y para cuando llegaron a California ya eran mucho más conocidos. Entonces, claro, en vez de tocar en un bolichito, estaban tocando en un teatro grande. Que la banda soporte fue The Knack. Qué bueno. The Knack, ahí está. My Sharona. Claro. Bueno, sí. Que todo el mundo los odiaba. Fue una banda que, pobres, o sea, vendieron 13 millones de discos, pero también tuvieron 13 millones de críticas en distintos medios. Pero bueno, paso la lista, así no me olvido de nadie. Sí. Paul McCartney, Brian Wilson de los Beach Boys, Jack Bruce de Cream, Greg Lake de King Crimson, Emerson, Lake and Palmer. Lo puse a Chris Squire de Yes, ahora explico por qué.
James DeWar de Robin Trower, de la banda de Robin Trower. John Entwistle de los Who, que ahora también explico por qué. Larry Graham de Sly and the Family Stone y después su propia banda que fue Graham Central Station. Que, bueno, Larry Graham, como muchos sabemos, fue el tipo que popularizó el slap, que él no le dice slap, él le dice thumping and plucking. Popping. ¿Plucking o popping? No, le dice thumping and plucking, porque plucking es tirar. Tirar, como arrancar. Ah. Entonces, thumping and plucking le dice, o sea, pegar y tirar. En mi barrio le decían, había un pibe que nos reíamos porque decía que hacía zapping, que tocaba el bajo haciendo zapping. Claro, Me eso es encantó. como Lo voy a empezar a usar. Hacía zapping. Eso ¿cómo se llama la película esa argentina no hasta que se ponga el sol, pero la que salió después en el 80, por ahí? No me acuerdo cómo se llama. No sé. Bueno, fue la segunda película que se hizo acá de un festival de rock, que estaba La Torre, Riff, mucho más la variado. segunda después de Hasta Pedro que y se Pablo. ponga el sol. Decía. Claro, porque Hasta que se ponga el sol es del 73. Esta es del 80, ponele. Sí, bueno, sí. y la cosa es que hay un chico que dice, no, yo estoy escuchando mucho reggae, reggae. Escuchaba reggae. Buenísimo. No había, tipo escuchaba la música, todavía no le había bajado cómo se pronunciaba, ¿viste? Es el charanglish del bueno ese. Claro, claro, exacto. Claro, reggae tiene más sentido que reggae. Bueno, pero bueno, Larry Graham es conocido. Sly and the Family Stone es una banda importantísima ya. Estuvieron en Woodstock, están en la película, pero por alguna razón en este país nunca nadie habla de Sly and the Family Stone. Y es como solo para entendidos. Es frustrante porque tiene que ver con, o sea, Prince, por ejemplo, qué sé yo, muchas cosas salen de Sly and the Family Stone, ¿no? Fue la primera banda, antes que Funkadelic y qué sé yo, en hacer una mezcla de soul con rock psicodélico. Blancos y negros. Claro, exacto. Sí. El baterista original era Greg Errico, Chicas. que era, claro, era su sobrina que tocaba la trompeta, no, su prima que tocaba la trompeta y cantaba. Y tocaba bien. Hay un documental de Sly muy reciente que está súper viejito ahí en una sillita. Es un crack. Sí. Es un genio, Bueno, un amoroso total. Sí, crack en varios sentidos. Bueno, pero en el buen sentido también. Sí, murió hace unos meses. Y allá fue todo acá no pasó nada, pero allá me acuerdo que fue hace unos meses y fue importante. Fue importante, ¿viste? Porque el tipo es muy, muy reconocido allá. Él y la banda, ¿no? Greg Errico, que era blanco, Larry Graham. Y después la segunda banda que tuvo también, porque el baterista era Andy Newmark, que también es un capo, que después tocó con Roxy Music y con Brian Ferry, con todo el mundo. Con Lennon en el último disco. Tremendo. Pero y está el disco ese Fresh de Sly and the Family Stone, que es una maravilla. Pero bueno, así que Larry Graham también cantaba mientras hacía el thumping and plucking o el zapping. Hacía zapping. Iba cambiando de canal mientras cantaba. Bueno, por ahí hacía una especie de slapping, pero de Frank Zappa. Esa es otra posibilidad. Bueno, John Cale, el músico galés de Inglaterra, que tocaba en The Velvet Underground junto a ¿cómo se llama? Lou Reed. Y que fue una banda muy influyente, ¿no? The Velvet Underground, ya hablaremos de ellos. Bueno, John Cale era el bajista ahí. Yo toqué con John Cale, con mi banda The Appliances, pero ahí Cale estaba tocando guitarra. Claro, él era también guitarrista, ¿no? Sí, se ve que en The Velvet Underground, como suele pasar, precisaban un bajista y dijeron ¿por qué no tocabas vos? Vos vas al bajo. Cosa que pasó con McCartney también. McCartney, en un momento eran 3 guitarras y Stuart Sutcliffe, que era el amigo de Lennon, que tocaba el bajo, pero tocaba tan mal que tocaba de espaldas al público para que la gente no se dé cuenta.
y fue a insistencia de Lennon que lo pusieron a él, porque era su amigo, pero tenían 3 guitarristas y Paul tocaba o la guitarra o el piano. Claro. Pero bueno, terminó tocando el bajo porque alguien tenía que tocar el bajo y se convirtió en uno de los bajistas más grosos del mundo, pero bueno. Brian Wilson no sé, porque evidentemente no componía con el bajo, calculo que componía con el piano, pero bueno, en los Beach Boys tocaba el bajo. Bueno, sigamos. A este lo puse, estoy medio haciendo trampa. Scott Walker. Había una banda en Inglaterra, en realidad son yankees, pero son de esos yankees, no me acuerdo si eran de Ohio o de dónde, pero una de esas bandas que se fueron a Inglaterra porque se dieron cuenta que en Estados Unidos no les iban a dar bola, a Inglaterra por ahí sí, que es lo que hizo Jimi Hendrix, por ejemplo. Los y Walker tantos Brothers. otros. No. The Walker Brothers, Walker claro. Brothers. Que fueron famosísimos, yo no sabía. Hay un documental que está producido por David Bowie sobre Scott Walker, que se llama 30th Century Man, el hombre del siglo 30. Está en YouTube y creo que está subtitulado al español, no me acuerdo, pero está seguro. Y es maravilloso el documental. Creo que lo tengo visto un tiempo atrás, lo he visto. Me parece Claro, porque que lo sí. pasaron en su momento por Sí. uno de esos canales que ISAT y esos canales que Claro. pasaban documentales buenísimos. Sí. Bueno, y ahí lo descubrí a Scott Walker, yo no lo conocía. Con Y esa ahí me voz di cuenta. cavernosa, bien Sí, profunda. y no, pero además la música que hacía Sí, era increíble. ajá. Pero bueno, arrancó con The Walker Brothers y era el bajista en The Walker Claro, Brothers. porque en esa banda, en Walker Brothers, me parece que era más beat, ponele, por decirlo así. Era como un palo más. Sí, eran más pop, pero Más pop, igual tenían unos arreglos de cuerdas que eran rarísimos, Ah. porque Scott Walker ya le ponía su impronta va. a la cosa. Bueno, después tenemos a Pete Cetera de Chicago. En el barrio le decimos Pete Cetera. Etcétera. Rick Danko de The Band, de quien ya hemos hablado. Glenn Hughes, primero de Trapeze y después Deep Purple y después solista. ¿Se acuerdan de una banda que se llama Budgie? Budgie se escribe. Eran medio Rush, pero no les daba tanto era más rock pesado. Eran Black Sabbath, pero con ponerle una mezcla de Black Sabbath y Zeppelin. Tenían su público, pero en Inglaterra. Y están buenos los discos. Bueno, Jean Millington de Fanny, que también hemos hablado, una de las primeras bandas de mujeres. Eran 2 hermanas, June Millington, que era la guitarrista, y Jean Millington, la bajista, y las 2 cantaban. Y acá viene una banda piola, John Lodge de The Moody Blues. The Moody Blues. Claro. Que Sí. son estas cosas interesantes que pasan con los nombres, que ya hemos hablado. Se llamaban The Moody Blues porque originalmente eran una banda de blues. Que Moody quiere decir temperamental o imprevisible, algo así, ¿no? O sea, se llamaban... Pongámonos el blues imprevisible, mano. Y sí, al principio eran eso, pero lo que pasa es que rápidamente se fue la cosa para otro lado, porque todas las bandas en Inglaterra empezaron haciendo blues, básicamente, rhythm and blues. Los Stones, los Beatles eran más rockeros, pero más rockers que blueseros, pero qué sé yo, The Who, Small Faces, los Pretty Things que hemos hablado, todas esas bandas empezaron haciendo blues. Así, blues. Fleetwood Mac. Sí, Fleetwood Mac eran más del palo de Eric Clapton, eran más como o John Mayall, que también hemos hablado, eran más como tradicionalistas, country, digamos. no country, eran tradicionalistas, Sí. eran como querían tratar de hacerlo lo más conservador. ¿viste? Por ahí. Lo más Estilistas. sí, lo más parecido posible al original. En cambio, estas otras Purista, bandas hacían, claro. puristas, Purista, exactamente. ahí Eric Clapton, si hay una palabra que lo describe, Ahí es va. esa. Pero bueno, la cosa es que los tipos al poco tiempo ya estaban haciendo cosas más psicodélicas y entonces el nombre les quedó. Claro, les te quedó queda como blues y totalmente, estás haciendo sí. psicodelia y te vas para otro lado. Sí, claro. totalmente para otro lado. Sí. Pero bueno, uno de los 2 cantantes de la banda era John Lodge.
Ellos tienen un disco que se llama Days of Future Past del año 67, que es así como es considerado como una de las perlas de la psicodelia. Fue la primera banda que hizo un disco con una orquesta sinfónica. Mira. ¿Están no tocaron en Woodstock? No. ¿No? ¿No tienen un tema ahí? No. No, que yo sepa no. Hay gente que estuvo en Woodstock y que no está en la película, por ejemplo Creedence, porque John Fogerty no quiso. No quiso salir. Tipo difícil John Fogerty. Pero bueno, pero ahora finalmente salió. Si lo buscas en... Porque él dice que no, tocamos horrible y fue horrible y yo durante 30 años le creí. Ahora finalmente salió, está en YouTube. ¿Y no es tan horrible? No, tocan bárbaro. Pero se nota que él estaba de mal humor. Pero bueno, la cosa es que este disco de los Moody Blues es buenísimo. Y ahí John Lodge canta. Y creo que terminó siendo el único miembro... Graham Edge, el baterista, fue el último miembro original de los Moody Blues. Que suele pasar con varias bandas. Ian Pace, por ejemplo, es el único original en Deep Purple. Nick Mason terminó siendo el único original en Pink Floyd. Mira. Los únicos originales. Sí, los únicos vivos. Bueno, no, mentira, porque a veces no sé cómo terminan pasando esas cosas. Pero bueno, Bootsy Collins, ya hemos hablado de Parliament Funkadelic y Bootsy's Rubber Band. Phil Lynott, de Thin Lizzy. Capo total. El único negro en toda Irlanda, como él mismo se describía a sí mismo. Porque a mí, viste, ya era interesante ver a un bajista cantante en una banda de rock pesado, que además eran muy conocidos por los solos de guitarra, ¿viste? Claro. ¿Cómo se llaman? Así tocaban el mismo solo, pero armonizado, ¿viste? Armonizado. Y entonces era interesante ver a un negro ahí en el medio de todo eso, pero además encima de Irlanda, ¿viste? Cuando me enteré que eran irlandeses dije, ¿cómo de Irlanda? Claro. Y él decía, sí, soy el único negro de Irlanda. ¿Y tus padres? No, yo solo, soy el único. La oveja negra de... Pero bueno, un capo. Eso también los vi muchas veces en vivo y era maravilloso verlo cantar y tocar al mismo tiempo, porque no era fácil, menos en esa banda. John Wetton. Bueno, acá arrancamos con todos los bajistas cantantes de King Crimson. El primero ya hablamos, Greg Lake, que está en el primer disco. El segundo fue un tipo que se llamaba, murió, Gordon Haskell, que tocó en el segundo disco de King Crimson y cantó. Y me parece que es uno de esos que Fripp le dijo, che, ¿por qué no tocas el bajo? Porque me parece que el tipo era guitarrista principalmente. Este no es el que tocó venía de una banda que se llamaba Fleur de Lis. Y que leí que no sé qué drama tuvo, que después Robert Fripp en las posteriores ediciones de ese disco le borró partes vocales Ajá. No sé por qué drama. Vos siempre tenés la partecita así como de Chimento, ¿no? Yo vengo a hacer el Chimento. Mickey Mondrio se trae los ruleros. Pero lo que me llamó me pareció curioso que este tipo venía de esa banda, de esa otra banda que era más psicodelia, sí, que era como más fácil tocar, y cuando entró a esta banda dijo, era medio un bodrio. Sí. No sé, pero está en el segundo disco, hace un muy buen trabajo haciendo las dos cosas. Y después siguieron siendo amigos, porque sé que volvieron a trabajar juntos. Este tipo Haskell. Pero bueno, después cuando se fue Haskell, que sí, no duró mucho tiempo, entró Boz Burrell, que después fue el bajista de Bad Company. Y se hizo muy famoso como bajista de Bad Company. Pero que aquí, de nuevo, porque Fripp se ve que lo que quería era ahorrarse un sueldo. Entonces siempre ponía a alguien o a tocar el bajo, si era guitarrista,
Claro. El cantante lo ponía a tocar el bajo y cantar. Y si era bajista le decía, che, ¿por qué no cantás también? Claro. Porque no era cantante Claro. Boz Burrell. Pero bueno, con King Crimson fue el cantante y bajista. Llegó a grabar un par de discos y hay un disco en vivo que yo les mandé a ustedes. Earthquake. Sí. ¿Es? ¿Cómo? Earthquake. Algo así. Earthquake no, pero algo No, por el estilo. Ahora lo buscamos. Pero bueno, es un disco en vivo del año 72 y que a mí lo que me llamó la atención del disco, está muy mal grabado, Que- pero las versiones de los temas están Una bomba, buenísimas. sí, sí. Están buenísimas. Tiene la versión verdad. del tema de hombre esquizoide del Sí, siglo sí, sí, XXI. que es una de las mejores versiones. Es así Sí, como sí, una banda de sí. heavy, Una pero bomba. está muy, muy, muy bueno. Y me llamó mucho la atención lo bien que cantaba Boz Burrell en ese disco. Earthbound. 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 Gracias. Ahí va. Bueno, y después que se fue Boz Burrell, entró John Wetton, que él sí es conocido como bajista y cantante, porque además se hizo muy famoso en Estados Unidos, pues se hizo muy famoso después con la banda Asia, ella, Ah, ahí va, mira. que era una banda así, un supergrupo de esos que se armaban. Sí, Con... ¿Quién estaba ahí? Carl Palmer. En la primera versión estaba Carl Palmer, John Wetton y ¿cómo se llama? El guitarrista de Yes, que no me sale el nombre ahora. No, a mí se me fue Steve tampoco. Howe. Y no me acuerdo quién más. Pero bueno, en Estados Unidos vendieron algo pavo con esa banda. Fue así, estadios y todo eso. Y el Sí, no cantante tiene era... hay un tema que es famosísimo. Sí, ese, sí, sí. el más sí. famoso de Sí, todos. hay Si no varios, fuera porque los tipos, que eso es John Wetton también. John Wetton tenía muy buena cancha para escribir, para hacer canciones que entraban dentro del rock progresivo, pero que tenían un toque, coro, claro. que tenían un estribillo bien pop, ¿viste? Claro, Y entonces sí. los tipos tenían esa... ¿viste? Podían juntar las dos cosas. Mis amigos de Cuco hacen una versión de ese tema. Ah, Qué sí. bueno. Sí, sí, sí. Eh, Muy bien hecho. Bueno, pero antes de eso, bueno, tocó con King Crimson, con algunos de los discos más famosos de King Crimson, Red, es él cantando y tocando el bajo. Y tocó en varios. Y después entró a Uriah Heep, que es otra banda inglesa de rock pesado que yo vi en vivo, que eran buenísimos. Mirá. Él pasó por Uriah Heep también. Ahí no sé si era el cantante, me parece que ahí era el bajista nomás. Pero bueno, tocó en varias bandas y un gran bajista y gran cantante. También murió hace no mucho. Después lo tenemos a Gary Lee Wainwright. Rush. Muy bien. Ahí va. Muy bien. Gary Lee Wainwright. O sea, Geddy Lee. The Rush. Del cual no hace falta decir nada a esta altura. Después acá dice Doug Ferguson de Camel, pero esas son las cosas de ¿cómo se llama? De la inteligencia artificial que te manda fruta, porque yo digo, ¿cómo el cantante porque yo me acuerdo de Camel y eran instrumental. Claro, ¿no? Creo que cantan un tema. Pero bueno. Y no debe ser el bajista. No, sí, es. fue el bajista de los primeros 4 discos. Ah, y me está fijé, bien. ahora, ¿sabés lo que hace? Tiene una casa de inmobiliaria. Está bien. Bueno, cada cual. Por lo menos no se murió. sigue laburando. No de bajista, Claro. ni de cantante. Pero bueno, a ver si este lo reconocen. Ian Fraser Kilmister. Lemmy. Lemmy, Ahí va. muy bien. Hawkwind. Hawkwind. Sí. Yo tenía los discos de Hawkwind. ¿Eso es Space Rock? Sí, ¿En serio? Space Rock. Space Rock. Después le dijeron Space Rock. En esa época no le decíamos, claro. no me acuerdo qué le decíamos, pero a mí me encantaban los discos de Hawkwind. Y yo no sabía, o sea, en el medio de todo el quilombo estaba ahí Lemmy cantando el tema ese que después se hizo famoso, porque creo que hay una versión de los Sex Pistols inclusive cantando la versión esa de... o sea, nunca la editaron, pero hay ensayos donde cantan la canción, donde hacen la canción esa de que cantaba Lemmy, que fue un hit, o una especie de mira. hit en Inglaterra. Ujú.
que era la única canción que cantaba Lemmy. Dicen las malas lenguas que, esa parte de la mitología de Lemmy, que no se animaban a echarlo de la banda, entonces un día, mientras estaba durmiendo, se subieron todos al camión y se fueron. Y No, lo cuenta dejaron él, ahí. lo cuenta él eso. Sí, sí. Eso lo cuenta él. Es real, eso sí lo Si cuenta Lo él. dejaron Que durmiendo. lo cuente él es una cosa No, que y los sea otros, real, no sé. y los otros están arrepentidos, sí, lo tratamos ¿sí? re mal a Lemmy, sí, Ah, mirá. una cagada. Lemmy, además, entre todas las cosas que fue Lemmy, fue plomo de Jimi Hendrix De Jimi Experience. Hendrix, sí. Hablando de eso, Tommy Ramón, el primer baterista de los Ramones, que originalmente era el manager de los Ramones, y Sí. como no encontraban un baterista que toque derecho, dijo, bueno, toco yo. Llevaba Él bien. fue ingeniero de grabación en el último disco de Jimi Hendrix. Pero bueno, Gaylan Dorsey, la que yo la vi acá con Bowie. con Bowie. Mm. Gran bajista y gran cantante. ¿Esa es la que toca en patas? En el sí. escenario. Y sí, Y descalza. Pelada. Pelada. Sí. Chiquitita. Sí. Sí, el Music Man le queda es más grande que ella. Pero toca como los dioses y canta muy bien y hace las dos cosas al mismo tiempo, que a mí siempre es lo que me llama la atención. Creo que es de Filadelfia ella. Y bueno, yo la conozco más que nada por Bowie, Bowie. pero ha hecho de todo. Eduardo Fresa, del Reloj, Vamos. Mm. que sigue laburando Sigue Sí, elaborando. sí, sí, sí. y sigue tocando el bajo y cantando. Con toda, aparte Sí. tiene ese registro que lo mantiene. Es verdad, es Sí, cierto. Y sí, lo vi canta hace igual. unos meses y me rompieron la cabeza. Sí. Me quedé sordo una semana. También era una mierda el sonido. Pero, ¿Dónde lo sí. viste? No, ahora que ya dije que era una mierda el sonido, no quiero Ah. decirlo. Pero fue en San Miguel, hijos de puta. Ah, bueno. Yo cometí el error una vez de Horrible, Ya quejarme. pueden boludo. saber dónde es Me entonces. mataron. Una vez cometí el error de quejarme del sonidista de un boliche donde toqué sin... No, ahí el sonista no podía hacer nada, tenía las cajas rotas directamente. Sí. Ah, Había un bueno. loco a conectar el Era lo que subwoofer, tenía. lo conectaba, se desconectaba. Bueno, un desastre. Bueno, y la cosa es que no dije quién era, pero se ve que sacaron Sí. de quién estaba hablando y me empezaron a aparecer mensajes así amenazantes. ¿Cómo vas a hablar así? ¿Cómo le vas a decir así a...? Mm. Pero bueno, dejémoslo ahí. Eduardo Fresa, tengo una anécdota de Eduardo Fresa, ¿que las cuente? Sí, claro. Ahora que Una lo anécdota ya muy- está. Ahora hay que contarlo. No, pero la puedo contar otro día, así que Bueno, lo dejamos. Entonces. dejamos. Bueno, sigo de largo. Tom Araya de Slayer, obviamente. Rick James. También otro crack. Rick James. She's a super freak. Super freak. Me escucho cuando... porque yo escucho los shows que hacemos después para Sí. hacer autocrítica. Y cada vez que me escucho cantando digo, sos un pelotudo. No, está mal. no. Pero bueno, Pero que no está... Manifestate. boludo. Sí. ya está, ¿viste? Está mal. Super freak. Canadiense. ¿Sabían que era canadiense? No, no sabía. Bueno, ¿y sabían que tocó con Neil Young en Canadá antes de que los Jodeme. dos fueran famosos? Qué Eso es bueno. genial. Sí, tremendo. Tenían Como que una banda estaban en Toronto, tenían una banda de Muy bueno. blues no sé, antes de Buffalo Springfield y todo eso. Bueno, ¿quién más? Susie Quattro, que se escribe con Q. Susie Quattro también fue bastante conocida en los 70s y era medio glam porque tenía el mismo equipo. Había unos tipos que se ve que se dedicaban a hacer canciones glam que se llamaban Nicky Finn y no me acuerdo el otro, Finn y Hopkins, ahora sí no me acuerdo, pues lo buscamos. Pero eran como un dúo de tipos que componían para distintas bandas y siempre las bandas tenían un hit con alguno de los temas de estos tipos. The Sweet, la banda de Sweet, De Sweet. que fueron muy famosos en Inglaterra en la época del glam. Tuvieron varios hits compuestos y estos tipos componían para Susie Quattro también, que era bajista, tocó el bajo desde el principio, era también chiquitita, sigue tocando, es chiquitita y tocaba con un Precision, pero después se hizo conocida porque había un programa ya que se llamaba Happy Days, con el Fonz, que era sobre los años 50, Sí, sobre supuestamente los happy que eran los años 50, ¿no? Eran happy para los blancos, claro, ¿no? Días felices. Días Años felices. felices. Años felices, sí.
Bueno, y ella era como parte, Claro. una invitada permanente en el programa. Bueno, de Sting ya hablamos. Acá puse Ricardo Iorio y Nadi. El gran Ricardo Iorio. El gran Ricardo Iorio. No, porque esta lista originalmente la iba a poner en Facebook, entonces cada tanto hacía un chiste. Bueno, ¿qué se puede decir de Ricardo Iorio? Y Nada, para mí, ya de está los todo- rockeros está todo más dicho. grosos de la Argentina. Se presenta él mismo, él Del solo. mundo. Sí, ya sabemos. Siendo él, ya Ya sabemos. está. Roger Waters le puse Conociendo a Israel. También, ya sabemos. A ver si lo sacan a este. Chaim Witz. No. ¿Cómo? Chaim Witz. W-I-T-Z. No. Ese es el nombre verdadero. El nombre. No verdadero, el nombre con el que nació. figura en digamos. el documento. No sé qué No. nombre figura en el documento. Pero es Gene Simmons. Ah, mirá vos. Sí. Claro. Paul Stanley también tiene un nombre así Imposible. imposible, imposiblemente, porque además Chaim Witz, o sea Gene Simmons, nació en Israel. Ujú. Él es su mamá es una sobreviviente de los campos de concentración en Hungría. Ajá. Y hay fotos de la mamá de Gene Simmons con Gene Simmons, que era una señora así chiquitita, ¿viste? Y con Y él sobreviviente, y él con todo el coso, ¿viste? Y las botas masivas. Y a mí me da mucho cariño ver eso, ¿viste? Claro. Con la mina feliz de la vida, ¿viste? De ver al hijo que ha triunfado, ¿viste? Que ha triunfado y que Con la lengua en la es cara. un monstruo. Claro. Y la Rockstar. viejita feliz, ¿viste? Claro, Feliz, claro, y sí, claro. ¿viste? Sobrevivió Ni en un hablar. campo de concentración, ¿viste? Claro. Es maravillosa esa historia. Y bueno, y Paul Stanley también. Como dicen allá, nice Jewish boys. ¿Viste? Buenos niños, buenos chicos judíos. Claro. Nice Jewish boys. Que es la misma historia o parecida a si vieron la película esta, The Story of Anvil. ¿La vieron? No. Sí, Sí. es tragicómica, sí. Sí. Para mí termina siendo no tan trágico porque al final con la película los tipos consiguieron laburo y ahora laburan, o sea que tienen final feliz la película. ¿Cómo es la traducción de esa película? La historia de Anvil es una historia, la historia de Anvil. es una película sobre una banda de rock pesado, de heavy metal del 80 para adelante, Sí. creo que en el 80 sacaron el primer disco y fueron muy influyentes para todo el mundo, porque están ahí los Guns N' Roses y Metallica y Lemmy y un montón de gente hablando, sí, eran maravillosos, nosotros les sacamos, nosotros de ahí estamos tomamos muy tal influenciados cosa, por ellos. claro. Y yo todo el tiempo pensando, ¿y por qué no les tiran un hueso entonces? ¿Por qué no se Claro. los llevan de gira? Porque los tipos se estaban cagando de hambre en Toronto, porque todo esto la banda era de Canadá, y nunca se separaron. Y los dos principales eran el baterista y el guitarrista cantante. Y uno de los fans de ellos resultó cuando crece, porque ya tenía 14 años, se lo llevan de gira con 14 años, ¿viste? Al pibe. Y después, muchos años después, el tipo se hace guionista y es el que escribe el guión de la película esa con Tom Hanks en el aeropuerto, que no puede salir del aeropuerto. Sí. Bueno, Atrápame si puedes. Claro. Atrápame si puedes. No, esa Lo pusieron. Atrápame No. si puedes es la de... Estoy en cualquier... No. Está bien. No, pero se llama Aeropuerto. algo Sí, así, Aeropuerto, no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, es esa película esa película donde no está Leonardo DiCaprio, sino Tom Hanks. Y bueno, y entonces el tipo, como tiene ahí, viste, chapa, consigue la guita para hacer un documental sobre su banda favorita. Es muy parecido, o sea, lo que es muy gracioso es que es muy parecida a la historia de mentira que es Spinal Tap. Claro. Pero además lo gracioso es que el director de Spinal Tap, el director real de Spinal Tap, se llamaba Rob Lowe. Y el baterista de Anvil se llama Rob Lowe. Hasta en eso es parecida la historia. Pero bueno,
Y también son dos nice Jewish boys, ¿no? Y también son hijos de... Bueno. Dijimos que no nos íbamos a ir por las ramas y nos estamos yendo, pero bueno, no importa. Bueno, entonces, rápido, lo digo todo y después vemos con quién queremos volver. Richard Hell, que de Richard Hell and the Boys, que son los que medio inventaron todo eso de los alfileres de gancho. Alfileres de gancho, todo eso de los punks viene de Richard Hell. Así que no sé si contribuyó mucho musicalmente, pero el aporte, la parte artística, la parte indumentaria, ahí está, viene de ahí. Muy bien. John Doe, de X, que es una de mis bandas favoritas. Buenísimo, me gustó. Yo no había escuchado y me gustó. No sabés lo que eran en vivo. Yo toqué con ellos varias veces y suerte que no tenía que tocar después que ellos, porque no sabés lo que era esa banda en vivo. Acá vinieron de teloneros de Pearl Jam. Ah, mira. Pero nadie dio bola. Pero eran increíbles, X. Salen de la movida punk de Los Ángeles. Sí. Y cantaban en unísono Exin, que era la esposa de él o la mujer de él. Y cantaban en unísono ellos dos. Y eran espectaculares. Y creo que, no sé, hasta hace poco seguían tocando juntos, los cuatro originales. Sí, yo busqué info y creo que sí, que están activos hoy día, tocando. Bueno, después Tom Robinson, de la Tom Robinson Band, que era otro que también no quiso tener que poner un bajista, entonces tocó él el bajo. Ellos tenían un himno gay, que fue la primera vez que se hizo eso en una canción. Sing if you're proud to be gay. Y eran muy políticos y salen también medio de la movida punk de Inglaterra. Después Tina Weymouth de Tom Tom Club, que era la banda de ella con su marido. O sea, ella era la bajista de Talking Heads. Yo la vi como... Sí. Yo creo que fue la primera bajista que vi en vivo fue ella. O sea, la primera mujer bajista que yo vi tocando en una banda. Creo que fue ella, no sé. Pero ahí cantaba coros, pero en Tom Tom Club era la cantante principal. Colin Mouldy, que era el bajista de XTC, que él y Andy Partridge eran como Johnny y Paul, o sea, que las canciones las canciones que eran más del bajista las cantaba el bajista y las que componía el se repartían así. Se repartían mitad y mitad más o menos, y gran banda XTC. Sí. XTC, que Ecstasy, ¿no? Es el chiste. Bueno. Ese es el... Kim Deal, que siempre me confundo a Kim Deal y a Kim Gordon. Kim Deal de los Pixies y Kim Gordon de Sonic Youth. Vos me hiciste acordar que después de Kim Deal su reemplazo fue una mujer argentina. De Mar del Plata, platense. ¿no? Sí. La Paz Lenchantín. ¿Paz? ¿Cómo? Lenchantín. Paz Lenchantín. Sí. Que sería interesante hablar con ella un día porque se ve que se fue a vivir allá de chica o algo, esas cosas que como me pasó a mí y como también el guitarrista de Sting, que es de acá de Hurlingham. Claro, Dominic Miller. Que además es el guitarrista de Sting desde hace 30 años. Sí. Bueno, porque ella también tocó se ve que toca de todo, porque por ejemplo con Queens of the Stone Age toca el cello. Mira. Así que no sabía. Pero bueno. Sí, ahora tiene su proyecto. Claro, ya personal. No está más en Pixies. Ahora pusieron ahora no está más. Pero claro, sí está de esas personas que hacen 1000 cosas. Sí. Pero bueno, la original es Kim Deal. Yo Kim Deal, que después se hizo Breeders, ¿no? Claro, con la hermana, ¿no? Esta banda nadie habla mucho, pero la verdad que es un gran bajista el tipo y canta. Mark King de Level 42. Level 42. Mirá, claro, sí, es cierto. Siguen tocando. Está buenísimo. Siguen tocando, sí. Un capo el tipo. Bueno, después Kim Gordon de Sonic Youth, que yo sé que a ustedes no les dieron mucha bola, pero para mí son muy importantes Sonic Youth porque son como el eslabón perdido entre, qué sé yo, Hawkwind y ponerle Crazy Horse.
¿no? O sea, esa cosa de usar mucho el acople y el ruido y la cosa Sí. disonante. Las Que microfonías. después, claro, que después hicieron Nirvana y Sí. toda esa gente. Y Sonic Youth son como los que están ahí en el medio, entre una cosa y la otra. Claro. Sí, los Entonces- Jesus and Mary Chain también fueron sí, pero como... son posteriores Jesus and the ¿Sí? Mary ¿Vos Chain. decís? Sí. Ah. Sonic Youth arrancaron a principios de los 80. Sí. Puede ser que sean, sí, más o menos al mismo tiempo. Lo que pasa es que Jesus and the Mary Chain Es para otra mí son... escena. Sí, para mí son más como... es una cuestión de gustos, pero, Sí, pero para mí son más... que no me sonaron en su momento tan nuevos Ajá. o tan originales como sí Sonic Youth. como Sonic. Sonic Youth me parecieron como... viste, me acuerdo Ujú. que era como algo... Sí, no- sí, no como nuevo, más, pero como- más como- novedoso. Te sí. sonó más En novedoso cambio, lo de Sonic Youth. Jesus and the Mary Chain era como... Sí, ya lo escuché esto, qué sé yo. No sé, pero por ahí es una apreciación personal, no sé. Bueno, después Mark Sandman de Morphine, que era bajo, saxofón y buenísimo. batería. Sí, che, y también creo que él lo que hacía en el bajo era usar un... Tocaba con un fretless, pero usaba slide. Pero eso, tocaba ¿Ah, con sí? un slide. Claro, ese sonido que él le sacaba era por el... No por las nunca- dos cuerdas, sino por el slide. Nunca me había Me fijado. sí, yo me fijé en eso y digo, Sí. pues toco con slide. Sí. Murió él también, ¿no? Sí, 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 sí. creo que murió en vivo, así, se cayó Mira. en un... La Estando mejor en- forma, yo quiero morir Sí, así. Pero sí. para eso tengo que armar una banda primero. Primero lo primero. Con ustedes, ¿por qué Sí, no? sí. ¿Por qué no? Pero no queremos que te No, mueras acá. bueno, Ahora sí ya bueno, no. Está bien, hagamos es una un cosa. bajón, boludo. Hagamos una cosa. ¿Vieron la última película de Spinal Tap? Salió la segunda No, parte. no la vi. El manager les dice, sería muy bueno para su carrera si alguien se muere arriba del escenario. Buenísimo. Los tipos, Sí, sería muy, bueno. a nivel publicidad sería espectacular. Tiramos le la, dice el la tipo. moneda, a Y ver entonces, qué viste, no, el y entonces sorteo. los tipos tratan de negociar y dicen, ¿y un paro cardíaco, por ejemplo? Puede ser. Sí, sí, claro. Es válido, o sea, morirse de alguna manera. Claro. No, por ahí sobrevivir, pero que parezca que te moriste, Claro. ¿viste? ¿Para qué? Bueno. Podríamos hacerlo con el programa. Claro. Pero bueno, Muerte en el programa, decís. Claro, claro. las cosas de la crítica, ¿no? Porque me acuerdo que un opinator, un opinator profesional, Sí. en su momento tiró algo así como, y Divididos, que en sus sueños les gustaría ser Morphine. ¿Qué? Y yo pensé, Qué delirante. y yo pensé, ¿Cómo? Y porque además me di cuenta, y entonces al día siguiente fui al ensayo y les digo, che, ¿ustedes saben quién es Morphine? Me dicen, ¿qué? Buenísimo eso. ¿Cómo Así sí, que ¿de sí, qué, Morfina? si eran los sueños, eran en los sueños Sí. así muy profundos, porque Sí. nunca se enteraron. El único que tenía la menor idea de quién era Morphine era yo. Claro. Pero bueno, Les Claypool, ya sabemos, Primus, quien les conté, ellos eran parte de de una especie de cooperativa de músicos que teníamos sí. en San Francisco, que se llamaba Commotion, y ellos estaban ahí todo el tiempo. Era Les, tocando los mismos temas que después Tommy Que- the Cat, todo Tommy- eso, sí. pero con otro guitarrista y otro baterista. Y yo me acuerdo que apenas lo vi, viste, se me cayó la mandíbula y dije, la mierda, ¿de dónde salió este tipo? Y yo dije, este tipo, de todos nosotros, este es el que se va a volver famoso. Pero nunca se me ocurrió que se iba a volver famoso haciendo eso. Yo Vos dijiste, pensé, claro, bueno, ahí- este lo van a agarrar, lo van a meter en otro lado. No, haciendo Tocando eso se esos volvió temas, famoso. además, claro, editando esos Muy temas. loco. Que Muy además encima venían los de Metallica a veces a los shows porque él era amigo de Kirk Hammett y de la secundaria, ahí en el Cerrito, al lado de Berkeley. Y en un momento le pedí clase de bajo a Les. Y me dijo que sí, y después no me animé, como suelo Ese como sí que suelo- hacía zapping, como suelo hacer. Ese hacía unos Ese zapping. hacía zapping. El otro día lo vi, tienen a la banda esta, ¿cómo se llama? Incubus.
Sí. El otro día lo vi al bajista de Incubus, no me acuerdo qué programa. Hay un programa muy bueno para bajistas que se llama Scott's Bass Lessons. Ah, ¿Lo sí, los tenés? pelados. Sí, que es un divino. Sí, Son el pelado es. ingleses, son. Sí, son uno yankee y el otro es inglés, pero el Claro. Scott es inglés. Y está la piba también, que Claro. también se toca todo. Y bueno, está ahí el bajista de Incubus y dice que, bueno, hablando de sus influencias, ¿no? Y por supuesto siempre Flea, porque estos son pibes de la generación de Claro, ustedes. Claro. sí. Para mí pibes. Y entonces dice, y después, bueno, Les, obviamente, que Les, lo que pasa es que vos le mirás los dedos a Les y parece que tuviera los palitos como Tony Levin tocando el stick. ¿Viste que Tony Levin se pone unos palitos, en los dedos? Sí. Claro, porque los dedos de Les son... Parece que son- tiene dos claro, palitos. Es son súper así. alto. Claro. ¿O no? Sí, no, es como yo más o menos, pero tiene unas manos, si tiene unos dedos que Claro. le llegan hasta acá. Unas manotas. Sí, como Hendrix o como Claro. Stanley Clark también. Claro. Yo a Stanley Clark lo vi, bueno, ya vamos a hablar de Stanley Clark, pero después pero bueno, así que Les y Les cuando finalmente no sé qué pasó, que se va el baterista y estaban buscando baterista y yo como tímidamente le pregunto, me acuerdo que le pregunté a Les, che, ¿y por qué se fue fulano? No me acuerdo cómo se llamaba. Me dice, he didn't cut it. O sea, Como que no le daba. No le daba. Ah. Y el tipo tocaba bárbaro. Así que yo, Ah. no sé, por ahí me tendría que haber animado igual, pero dije, no, ¿para qué? ¿Para qué? Claro. No, para que, habiendo Porque si no, tantos yo sí músicos hice las cuentas, ¿viste? Si no le daba ese, ¿viste? No sé pero bueno, qué a lo podía mejor inventar yo, ¿viste? A lo Pero mejor bueno. no le daba por otra cosa, no por no saber, ¿no? Sí, Por- no se sabe. No- Nunca me enteraré. Pero Claro. la cosa es que ahí desistí de probar. Además, él sabía quién era yo. Si le hubiera interesado, me hubiera Claro, dicho, che, sí, venía, ¿por qué? venía ¿Querés a probar. Claro. Pero bueno, Amy Mann. Qué bueno, la gran me Amy gustó, Mann. Amy me Mann gustó. empezó como bajista. No sé si ahora sigue tocando el bajo, pero originalmente era la cantante y bajista de Till Tuesday, que tuvieron un Till hit Tuesday. en los 80. Sí. Que después, para mí, es una de las compositoras y cantantes más grosas que hay. Yo la amo. Sí, es La está muy bueno lo que hace. Sí. Yo me escuché el disco de la película. Claro, que la película esa Magnolia se hizo, es la primera vez porque en general se hace la película y se llama a alguien para hacer la música de la película. Sí. Acá es al revés. El tipo hizo la película alrededor de las canciones. En base al disco. Porque es el Sí, disco entero. no. Es un grupo de canciones que están en sus discos anteriores. Es como un compilado. Claro, es un compilado. Ahora Pero entiendo. igual el tipo hizo la película alrededor De eso. de la temática de los temas. Mira, está buenísimo, interesante. Sí. Bueno, acá yo me acordé al mismo tiempo que vos, pero Esperanza Spalding. Sí. Spalding. No, Esperanza, yo no soy tan de Esperanza. ¿Esa la pusiste vos? No, vos la pusiste. ¿Cómo? No, bueno, Sí, puede vos la ser. No, pero nombraste. estaba en tu lista. No, Está a mí bien, me sí, gusta, sí, o sea, sí. me encanta. Me parece es fascinante lo que hace con el Increíble. contrabajo, Sí. cantando, una voz. Cantando. A mí no me gusta increíble, tanto sí. como canta, pero como bajista. Lo que pasa es que yo la vi, tenía 20 años y yo justo estaba en Estados Unidos y estaba ella, era como, cuando salió La ella novedad. era la gran novedad. Sí. Era, Sí, era fue un boom, una piba. total. Sí, Sí. una piba que tocaba el contrabajo y Sí, con el como afro, los todo, era dioses, como sí. tremendo, Sí. ¿no? Y justo estaba tocando en Yoshi's, que es un boliche de jazz en Oakland, y la iba a ir a ver, pero al final no pude. Pero bueno, El dato contrabajista. chimentero es que estuvo en pareja muchos años con un pianista rosarino. Ay, que me olvidé el nombre ahora. Leo Sí, Genovese. Que está acá, viene, ¿viste? Toca acá Mirá. con ¿cómo se llama? Con Mariano Otero, Berdinelli, tiene un trío. Y Mirá, así que ese es el Después dato. hacerme acordar muy free. de cómo hacerte un comentario sobre Otero y Berdinelli, porque Bueno. están tocando con un amigo mío, y te lo quiero comentar después. Dale.
Bueno, Esperanza. A mí lo que me encantó de Esperanza fue cuando sacó un disco que se llama Chamber Music Society. Hay un tema que es una chacarera y se llama Chacarera. Claro. Y ahí dije, ajá. Y además el disco tiene aires de tango, hay bandoneón. Hay una Supongo que será conexión. por el pibe ¿Será este. por el pibe este? Claro. Claro, ahora, ¿ves? Por su viejo Todo amor. cierra. Todo cierra. Sí. Pero bueno. Y ahora sí, Michelle. Michelle Ndegeocello. Que yo sí. la tenía. Tuve que buscar para cómo se pronunciaba, como Reggie, Eso ¿viste? les iba a preguntar. ¿Cómo es entonces la encantó. pronunciación? Así Es se Reggie pronuncia Zapping. como dijo él. Ndegeocello. 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 Michelle Ndegeocello. Ndegeocello. Que yo la tenía más por el lado de Lauryn Hill, ¿viste? De Fugees y por ese lado. No sabía que era una bajista así, que era tremenda. y que además Claro. hacía todas estas variedades de música. No Claro, tenía la porque menor ella la idea. agarra a Madonna y le empieza a producir los discos, entonces fue como un artista pop, new soul, digamos, ¿no? Con ese Hip aire. hop también, ¿no? Hip Porque hop, ella claro. rapea. Pero bueno, como un artista, cantante, compositora, digamos, Sí. ¿no? Frontman, así. Los discos. Frontwoman. Frontwoman, perdón. Claro, y aparte con temas muy, muy hiteros, Sí. muchos. Sí, hizo de Medio todo. electro. A mí lo que me llama la atención de Michelle es que es una generación apenas posterior a la mía, no son como los Nirvana, ¿viste? Que yo soy de principios de los 60, ellos son de finales de los 60, claro. pero que tienen como otra, ¿viste? Crecieron en otro... Claro, ya hubo un quiebre ahí. Claro, en otro... Sí. Que a mí me pasaba también con mis amigos, porque mis amigos que tenían 5 años menos que yo Claro. fueron los que vivieron, qué sé yo, Woodstock y lo vieron a Hendrix y Claro. lo vieron a Morrison Ujú. y todo eso, ¿no? Claro. Pero bueno, sí, Lo que iba a muy decir interesante. de Michelle es que lo que les comentaba, para mí es como bajista, marcó una época de cómo se tocaba el bajo, así Sí, como en sí. otra época Paul Jackson hizo algunas cosas con el Claro. bajo, que creo con los Headhunters, Sí, Ajá. y ahí hicieron una sección rítmica súper copada con Mike Clark, como un sonido que bueno, en esa cosa de fusionar la improvisación con el funk, con el hip hop, y con una voz muy lírica en el bajo. Y bueno, eso. Después compartiremos ahí en los links lo Sí. que les pasé, que es están en una radio tocando en Unas vivo. sesiones. Una sesión en vivo en una radio que están con otro pianista argentino, Ah, sí, que no ese recuerdo el dato. nombre, pero un pianista excelente, que es el hermano de Fernando Peña, el conductor de radio y mira. TV. Claro, el grosso de. Sí, Sí, un musicazo. que hacía Reboira Lynch, todos los personajes, sí. Sí, para mí fue como descubrir un mundo, porque además, claro, saca un disco por año, tiene 80.000 nominaciones a los Grammys, o sea, Claro. hizo, Es un mundo totalmente, hizo de sí. todo, Sí. de todo. A mí me conmovió mucho una cosa que vi de casualidad, así buscando cuando me tiraste el nombre, que es ella en vivo cantando a capela con el baterista. Al principio, ¿no? Y después como que pasa para otro lado. Y la letra es por favor, oficial, no me mate. Por favor, es súper intensa. Tengo las manos. Ah, tiene La letra una dice- carga, viene con una carga de vida Sí. Dice, jodida. pero quizás. para que te leo, te Sí. digo la letra. Sí. Dice, please officer, así, ¿no? No me acuerdo textualmente, pero por favor, oficial, no me mate, tengo las manos altas, no estoy armado, no me mates, yo también tengo miedo. Hablándole a la policía, ¿no? Porque Ah, yo creo que es de la época de cuando la policía empezó por ley, tuvieron que empezar a tener las camaritas. Y ahí la sociedad blanca se empezó a enterar que era verdad que la policía le disparaba a los negros. Claro, que había un gatillo fácil. Sí, Sí. sí. que bueno, ahora parte de lo que, por todo lo que está pasando ahora, también sigue siendo muy fuerte eso, ¿no? Como Claro. que el contexto le agrega, ¿viste? ¿Cómo es que se dice? Redimensiona, ¿viste? Redimensiona, sí, las sí, cosas, sí, ¿no? Sí, Pero bueno, Pedro Aznar, obviamente. sí. Emilio del Guercio de Almendra y de otras bandas. El Gordo Medina, Alejandro Medina. Claro.
De Manal, pero también de muchas otras cosas. Sí. Total. Espera que se me fue. Willy Quiroga. ¿Estaba Willy Quiroga? Willy Quiroga, sí. Willy Quiroga, nos olvidamos. Gracias, Mickey Mondrius. Ahí va. Nos De olvidamos de nosotros Willy por Quiroga. Yo sabés que me estoy olvidando de alguien. Y claro, Willy Quiroga. ¿Cuál es Claro. él, no sé si fue paralelamente a Box Day o en los 80 tiene un disco que se llama Destroyer, ¿puede ser? Hay un disco que él tiene. No sé. Hay un disco de él editado, así que de los 80. Bueno, sí, un bajista que canta. Sí. Sí, tremendo. Pero bueno, hemos llegado al final de la lista de bajistas que tocan y cantan. ¿Hay algo más que quieran Yo añadir? tengo una Dale. lista de música brasilera de bandas que a mí siempre me gustaron, que son las bandas más características, más clásicas del rock de allá de Brasil. Una es Legión Urbana, donde el líder que ya murió, que es Renato Russo, que él tocaba bajo en una banda que tenía previa a esa en Brasilia, que se llamaba Aborto Eléctrico, era punk, que cuando van a grabarse ya armada Legión Urbana, intentan por segunda o tercera vez grabar su primer disco. Él no quiere tocar el bajo y cantar, y ¿qué hace el tipo? Se corta las venas de la mano izquierda. Joder. Así que bueno, Bueno, ya quilombo. sabemos qué es lo que se puede hacer Sí, cuando ¿viste? no se quiere tocar. Hizo eso el chabón, para poder solamente cantar. Bueno, rápido, no sé. Me encantan tus historias, Nacho. Le gusta. Están cada vez más interesantes. Porque esa es la del juicio y no sé qué. Pero claro, esta ya es más. Está bueno, ¿viste? Por Esta eso ya le más queda tirando una. para el lado. Por ahí Robert Wyatt, de quien también Claro, hablaremos, también hizo lo mismo. Dijo, Hizo lo mismo. basta de tocar Basta. la batería y cantar. Y se tiró Claro, por la ventana. Se tiró, claro. Así que el tipo cometió Bueno, ese acto de ¿y quién más? desesperación. Después lo tengo a otra banda muy importante de allá, que es Ingenieros do Havaí. El líder de la banda es Humberto Gessinger, que toca bajo y canta hasta el día de hoy. También es guitarrista, multiinstrumentista, pero siempre tocó bajo. Nos olvidamos de otro argentino que toca el bajo y canta, Gustavo Montesano, de Crucis. Ahí va. Mirá, Sí. ahí va. Sí. Bien. ¿Quién más? De la otra banda también, como la trilogía de la tercera banda así más conocida ya, importante, que es Chitás o Titanes. Sí, esa la hablaste, vos nos mandaste algo. Yo posteé, vos yo mandaste. posteé, Cierto, me había olvidado de Titás. Sí. Nando- A Titás es la única que conozco de todas. ¿Sí? Sí. A mí me encanta, es una Sí. banda que me encanta. Nando Reis, el bajista de la banda, que bueno, siempre, después fue el primero en salir de la banda, y hizo el primero o segundo. El primero que se fue de la banda fue Arnaldo Antunes, conocido también por Tribalista, con Marisa Monte, que fue, bueno, ahí va un chimento. No me hables de quién le hizo juicio a quién. No hubo ningún juicio ahí. Bueno. Fue pareja de Marisa Monte. Bien. Pero bueno, Nando Reis, que está bueno como toca el bajo, como canta, como compone, pues tiene su disco solista. Y después está de Los Mutantes, Arnaldo Baptista, que era el hermano de Sergio Batista, y después está Lita Rí, ¿no? Claro. Bueno, pero él tocaba el bajo y cantaba en Los Mutantes. En Los Mutantes. ¿Ah, sí? Claro. No sabía eso. Sí, y es más, hay un tercer hermano de ellos, César Díaz Batista, que es el que les hacía los instrumentos. Hizo la guitarra, el bajo, y él hacía los equipos y los efectos, hacía pedales. En esa época, en los primeros 60, hay un comentario que hizo... se me va. El cantante de Nirvana. ¿Cómo se llama? Kurt Cobain. ¿Viste que no era tan fácil es esto? fácil. No era tan Bueno, fácil no es esto, fácil, ¿viste? pero- Vos pensás que, ¿qué le viste? ¿Viste? Bueno, él hace un comentario que cuando estuvo en Brasil, dice, a mí me encantan los Mutantes porque tenían
eran muy, muy talentosos, estaba muy bueno lo que hacían, y aparte se armaban sus propios equipos Claro. y sus propios efectos. Bueno, Claro. pero el que lo armaba era uno de ellos. Mirá. Pero bueno, ese fue Arnaldo Batista. Muy bueno. ¿Y quién más? Y nadie más. Bueno, bien. Sección Brasil. Bueno, lo hemos logrado más o menos. Sí. Hemos logrado más o menos hablar de todos los bajistas que tocan y cantan que conocemos y que nos gustan. Si alguien se acuerda de otros, por favor Sí. pónganlo en los comentarios. Será bienvenido. Pero está piola, ¿no? Está piola ir Sí. por acá, por este lado. Estuvo bueno. Bueno, estuvo Está bueno. Genial. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos y acá seguiremos la semana que viene con Largo Juego. Suscríbanse al canal, por favor, que eso nos ayuda. Y bueno, nos ayuda a sentirnos bien, más que nada, porque pero bueno. Y así que bueno, nos vemos la semana que viene. Nos Nos vemos. oímos Nos vemos. la semana que Chau, viene. chau.